Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta edición de Pulso Parlamentario. Nos acompaña el doctor Aníbal Quiroga, destacado especialista en temas constitucionales, a quien saludamos y le damos la bienvenida. Muchísimas gracias, doctor. Llama la atención que apenas estrenadas las propuestas, luego de juramentado el gabinete, el propio presidente ponga sobre el tapete el tema de la bicameralidad y su retorno, que había sido ya tocado en momentos críticos, momentos especiales y momentos que para muchos analistas siempre vienen a salvar o a distraer a la opinión pública para, digamos, barrer debajo de la alfombra y ocultar temas de mayor importancia. ¿Coincide usted en que esta puede ser una buena opinión política respecto al planteamiento? En gran medida sí, ¿no? En gran medida sí, porque de alguna manera la bicameralidad, siendo una necesidad con la cual estamos de acuerdo, no parece viable hoy día. Los votos que se requieren para una reforma constitucional no se podrían alcanzar. Se requiere una reforma de la Constitución en 2 legislaturas sucesivas con más de 87 votos en cada caso. Tantos votos como los que se requieren para una vacancia presidencial, por ejemplo. O para nombrar un magistrado del tribunal o al defensor del pueblo, correcto. Así es. Prerrogativa que ahora tendría, según los proyectos que hemos hojeado, la Cámara de Alta o la Cámara de Senadores, ¿no es cierto? Sí. Bueno, así fue siempre, ¿no? El Senado era quien ratificaba a los embajadores, a los generales y hacía las altas designaciones, como ocurre en los Estados Unidos, ¿no? Hay que acordarse que los magistrados de la Corte Suprema norteamericana son designados por el presidente de la Nación y ratificados por el Senado. ¿Este no sería un punto flaco, un talón de Aquiles, para que regresen nuevamente las especulaciones de que los ascensos se manejen políticamente y se hagan, digamos, en algún restaurante cercano al Congreso de la República? Claro, yo creo que el tema de los embajadores y los militares no debería regresar al Congreso, ni con diputados, ni con senadores, ni con una Cámara sola. Yo creo que si algo ha demostrado de bondad la Constitución del 93 fue quitarle 3 cosas: los embajadores, los generales al Congreso y los jueces al presidente de la República, ¿no? Si uno lee, por ejemplo, la columna de hoy de Aldo Mariate y dice que evidentemente está en contra de una reelección a la bicameralidad, dice que sería el mismo Congreso, pero con parlamentarios con más canas y que pasarían de ocupar cargos representativos en sus partidos a regresar a la administración pública, que no le hizo nada bien al Perú de los 80s y los 2 primeros años de los 90s, la bicameralidad, porque en esa época, a pesar de que ahora pensamos de que todo tiempo pasado fue mejor, pues había hiperinflación, había terrorismo, había un desgobierno total en nuestro país. ¿Usted qué opina? No, son cosas diferentes. Yo creo que están mezclando papas con camotes. El tema de que el Congreso no funcione no tiene que ver con la hiperinflación ni con la escasez económica. Yo creo que tiene que ver con el manejo económico y eso no está en el Congreso. De hecho, si fuera así, tendríamos que tener en ese momento crisis económica, ¿no? Porque el Congreso está muy desacreditado y tiene muchos problemas. Bueno, estamos empezando, ¿no? Hemos visto que más de 370.000 peruanos han regresado a la pobreza. Pero eso no es crisis económica, ¿no? Yo creo que ese es un factor negativo en la economía, que no es una crisis económica. La crisis fue la del 86, ¿no? Esa fue una crisis económica con 1.000.000% de inflación y con una absoluta escasez de cosas y un crecimiento negativo. Lo que tenemos ahora es una desaceleración, un bache en la economía, pero no propiamente la crisis económica. Entonces yo creo que la política va por un lado y la economía va por otro lado. Esa es una bondad de la Carta del 93, el capítulo económico, y creo que eso se va a mantener, sea cual sea la forma del Congreso. Dicho de otra manera, no porque seamos unicamerales vamos a tener mejor economía, ni porque seamos bicamerales vamos a tener una peor economía. Creo que el tema va por otro lado, va por la repartición de funciones que tendría el Congreso hoy día en función de lo que hoy día tiene. El Congreso unicameral concentra todo y la bicameralidad permite desconcentrar eso. Planteándole la pregunta de otra forma, no por tener unicameralidad o bicameralidad vamos a tener mejor gobernabilidad en el Perú, mejor equilibrio de poderes en el Perú,
vamos a poder evitar estas confrontaciones que hemos visto entre los poderes del Estado, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Ejecutivo y hasta el Ministerio Público, por ejemplo? Es absolutamente cierto esa afirmación, yo la suscribo. Lo que ocurriría con la bicameralidad creo es que el Congreso se va a ordenar mejor, el Congreso, y el trabajo del Congreso va a ser mejor, y por lo tanto quizá la percepción ciudadana va a ser mejor, pero no, la bicameralidad no va a traer por consecuencia directa una mayor o menor gobernabilidad. ¿En qué medida puede la opinión pública tener una mejor percepción cuando precisamente uno de sus principales termómetros es cómo me siento yo en seguridad ciudadana, cómo me siento yo en servicios básicos, educación, salud, por ejemplo, y cómo me siento yo en economía? Claro, pero la diferencia que yo haría es la diferencia entre la estructura del vehículo y el conductor, ¿no? La bicameralidad lo que va a hacer es pasar de una camioneta 4x2 a una 4x4. Con dos pilotos. No con uno solo, pero la gobernabilidad y la política tienen que ver con quién maneja. Entonces, si maneja mal, va a manejar mal la simple y la compleja. Y si la maneja bien, va a manejar bien la simple y la compleja, ¿no? Entonces, la bicameralidad lo que trata es de ordenar mejor el trabajo del Congreso, pero no necesariamente va a traer como consecuencia directa una mayor gobernabilidad. ¿Y qué pasaría si ese mismo piloto mete primera y retroceso a la vez? De repente se avanza en diputados y se retrocede en el Senado porque ambas cámaras no están de acuerdo frente a un mismo tema. Claro, pero eso no sería problema de la estructura, sería problema del piloto, nuevamente, ¿no? ¿Quiénes serían los representantes? Eso tiene que ver ya con a quiénes elegimos y cómo elegimos para diputados y para senadores. Porque si vamos a mantener las mismas taras de hoy día, pues vamos a tener malos diputados y malos senadores. Y en ese sentido, ¿cuál es su opinión respecto a esta también propuesta que ha filtrado dentro de la propuesta general, que es la eliminación del voto preferencial? Yo estoy de desacuerdo con eso. El voto preferencial ingresó al Perú cuando elegimos para el Congreso, la Asamblea Constituyente del año 78, que dio como consecuencia la Constitución del 79. Y creo que es una elección democrática, sobre todo cuando en el Perú prácticamente no existen partidos políticos, ¿no? El voto preferencial lo que hace es castigar a los partidos políticos, porque la alternativa de eso es que el partido político diga este es el orden y entran pues los 5 primeros, los 10 primeros, los 15 primeros. En el voto preferencial, que es la manifestación más minúscula de la democracia, el elector dice yo voto por ese partido y además por ese candidato entre el partido. ¿No sería mejor que los propios partidos hagan su escalafón jerárquico de quien ocupa el primer lugar y quien ocupa el número 36, por ejemplo, en Lima, en elecciones internas, antes de marear al electorado con un tamiz pues, de números, hechos propaganda por todas partes, saturando esquinas, paraderos y programación de los medios de comunicación? Ya, pero hablar de partidos políticos es una hipérbole, ¿no? En realidad hay un solo partido político más o menos organizado que es el APRE, los demás no llegan a la calificativa de partidos políticos. Entonces, mire lo que ha pasado con el grupo de PPK, ¿no? Que es un conjunto de cuasi amigos amorfos que han estado ahí y ni siquiera han podido darle gobernabilidad a su presidente. Entonces, dejar en manos de esas cúpulas, algunas de ellas que son vientres de alquiler, la designación de quiénes van a ser la lista, los primeros, es un poco complicado también, ¿no? Estos partidos que se arman pues en la tiendecita blanca, así es, ¿no? Simplemente porque para postular. Porque compran su lugar también, ¿no? Entonces, lo que está pendiente también es la creación, la formación de partidos políticos. ¿Estaría entonces usted de acuerdo con esta propuesta que hay que para ser candidato debería por lo menos haber una militancia previa de 3 años? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que hay que pasar por una experiencia política. Pero esto ha encrispado los nervios de por lo menos 2 precandidatos, ¿no? Claro, porque son gente improvisada, porque son gente que viene de afuera y todos quieren ser aluvionales o los adalíes del último momento o que relaboran en el último momento. Ese es lo malo que dejó Fujimori en la enseñanza política, ¿no? Que alguien de afuera, sin ningún tipo de experiencia, podía un día convertirse en el candidato de todos. Usted, ahora que menciona el periodo de los 90, dijo que se había creado la unicameralidad para evitar que otras fuerzas políticas controlen el Congreso, que se controle desde adentro. Para facilitar el control del Congreso. Exacto. ¿Por qué entonces los sucesivos gobiernos, Toledo, Alan García, el mismo gobierno de Ollanta Humala, no hicieron nada para cambiar y regresar a la bicameralidad? Bueno, tanto como nada no, sí se hizo. Lo que pasa es que nunca hubo los votos suficientes.
Por ejemplo, en el gobierno de Paniagua se creó una comisión de base de estudio de la Constitución que recomendó la bicameralidad. Y en el gobierno de Toledo, el entonces congresista Piz hizo hasta 3 proyectos de nueva Constitución y se paseó por todo el país y pretendiendo una reforma íntegra de la Constitución y nunca lo logró. Nunca ha habido el consenso de tocar la Constitución, entre otras cosas porque apenas se le toque una parte de ella, otros van a querer tocar la parte económica. Y como nadie quiere tocar la parte económica, eso termina cristalizando el resto de la Constitución. Pero desde el primer momento ha habido intentos y debates de volver a la bicameralidad, pero no ha habido ni el consenso ni la votación suficiente, que es lo que creo que va a pasar ahora. Ni va a haber el consenso, ni va a haber los votos suficientes para manifestarlo. Pero es bueno debatir sobre el tema. Otro tema que también se ha cuestionado es el tema presupuestal. ¿Qué va a pasar con, obviamente, casi la mitad o más de la mitad de parlamentarios de los que hay ahora al momento de tener 2 cámaras? ¿El presupuesto del Poder Legislativo subiría también en la misma proporción? No debería subir, ¿no? Pero fíjese que estadísticamente el presupuesto de este Congreso unicameral es 5 veces mayor que el último Congreso bicameral. Entonces, en realidad no es el número de congresistas lo que hace el mayor gasto del Congreso, sino lo que gastan dentro del Congreso, ¿no? Otro tema también es el de cuántos artículos de la Constitución habría que reformar. ¿Cómo sería este proceso, en su opinión? ¿Sería el debate artículo por artículo? ¿La Comisión de Constitución tendría que abocarse únicamente a dicho trabajo y dejar de lado los proyectos pendientes? Esa es una excelente pregunta y yo creo que además es el tema más delicado, porque ¿qué ocurre? Para modificar la Constitución es como si abriéramos con bisturí una parte del cuerpo, pero hay otros sectores políticos que quieren cambiar toda la Constitución y por eso es que no se puede tocar nada de la Constitución. Hay un artículo duplicado en la Constitución que ni siquiera ha podido ser modificado por corrección porque no se quiere tocar la Constitución. Entonces, el gran problema va a ser llegar a un consenso de modificar solo la parte bicameral y nada más que la parte bicameral. Pero la izquierda, por ejemplo, quiere cambiar toda la Constitución y quiere llamar a Asamblea Constituyente a cada rato. Entonces, cuando se haga el consenso para la reforma de una parte de la Constitución, ellos van a querer jalar la reforma integral, sobre todo el capítulo económico. Es decir, meter nuevos artículos de contrabando. Y ahí se va a cerrar el tema. Por eso es que hasta ahora, en 20 años, diríamos que la Constitución se ha cristalizado, se ha solidificado. Por defender el capítulo económico, no ha permitido que se toquen otras cosas que serían de necesaria reforma. Este contrabando legislativo que se incluiría simplemente echa por tierra cualquier intento de modificar en el tema de la bicameralidad. No es ni siquiera contrabando, es una lucha frontal. Ellos quieren toda la Constitución. Entonces basta que usted le abra la puerta, van a querer poner el pie, el codo, el brazo y la cabeza, ¿no? Y meter, por ejemplo, el tema de la anulación de la facultad de todos los congresistas de la inmunidad parlamentaria. Podría también tratar de introducirse ese cambio. Sí, pero eso también es inviable, ¿no? Los congresistas requieren de una inmunidad básica para no estar todos los días en la comisaría de los juzgados. El problema no está en la inmunidad, el problema está en la impunidad. Porque si un congresista que ha sido sentenciado por la Corte Suprema, ¿no? Y es un condenado, le levantan la inmunidad en 24 horas, pues nadie discutiría eso, ¿no? O si un congresista que está procesado por narcotráfico, se le levanta la inmunidad para que la justicia determine su responsabilidad, pues no habría ningún problema. Nadie discutiría eso. Lo que la gente discute no es la inmunidad, sino el uso de la inmunidad para la impunidad. Hubo el caso de un congresista que en el Cusco un domingo asesinó a un policía estando en estado etílico. En el año 90. Exacto. Y en las 24 horas lo pusieron a disposición del Congreso y en las 24 horas le levantaron la inmunidad y hasta hoy día purga condena en el Cusco. Y la gente aplaudió eso. Ese es el tema, ¿no? O sea, que no se utilice la inmunidad para tapar delitos comunes o delitos previos a la función del cargo congresal, o que alguien no acceda a ser congresista justamente para tener un blindaje jurídico frente a las actividades ilícitas que puede haber desarrollado. De llegarse al ideal de poder pasar todos estos obstáculos que hemos venido analizando y lograr introducir a través de un consenso de fuerzas políticas estos cambios en la Constitución, ¿cree usted que finalmente lograríamos también el ideal de que realmente el electorado vaya a votar y no a vetar, como por ejemplo dice Fernán Altuve, que el electorado peruano está acostumbrado no a sufragar, sino a vetar, a castigar con el voto a fuerzas que no le convencen? Esa es una manera, digamos, poética de decir que la gente vota por el anti, ¿no? No creo que haya una relación directa con eso. Yo creo que
tendría que ser al revés. En vez de que se plantee una reforma de una parte de la Constitución, a donde todo el mundo le va a querer meter la mano y por lo tanto se va a lastrar y no se va a hacer nada, las fuerzas políticas, partidos o movimientos o lo que haya, las estructuras que existen hoy día tienen que ponerse de acuerdo, una suerte de acuerdo de punto fijo, de pacto de la Moncloa, de acuerdo de Lima, o el acuerdo de San Juan de Miraflores, como le quieran llamar. Ponerse de acuerdo en ciertas reglas básicas y luego plantear las reformas a partir de ahí. Pero si quieren hacer primero las reformas y luego ponerse de acuerdo, nunca se van a poner de acuerdo entre Lescano, Cheput, ¿no es cierto?, y los congresistas más altisonantes que tenemos todos los días, más la gente de izquierda que jala para su lado, ¿no? El tema nunca se va a lograr hacer absolutamente nada. A lo largo de la historia republicana, el Perú ha tenido que se recuerde algún acuerdo en donde se ponga primero, obviamente, a los bueyes y después a la carreta. Uno solo. Cuando se produce la caída de Fujimori y se fuerza la renuncia de los dos vicepresidentes Tudela y Márquez, las fuerzas políticas se pusieron de acuerdo en quién iba a ser el sucesor. Eligen al número 114-120, que era Valentín Paniagua, y le fijan un plazo, un año. Y se ponen de acuerdo a hacer un gobierno de transición que no estaba en la Constitución. Y se logró con eso salir adelante para la restitución de la democracia. Es el caso más, digamos, importante que yo recuerde, en donde las fuerzas políticas estuvieron de acuerdo en sacar adelante. Y eso se hizo sin un solo detenido, sin un preso político y sin ningún muerto en la calle, ¿no? Se hizo de manera pacífica. ¿Ese consenso sería factible dadas las circunstancias políticas de ahora? ¿Se ha aprendido algo de aquella época de hace 17 años? Es una pregunta complicada. Yo creo que ese consenso debería hacerse factible si queremos supervivir, si queremos llegar en mejores condiciones al Bicentenario. Tendría que lograrse si la gente realmente quiere honrar su juramento frente a la Constitución, y es un esfuerzo en el cual tendría que empeñarse a partir de mañana el gobierno y la oposición para realmente poder sacar esto adelante. Pero todo el mundo está pensando ya en la reelección del 2020, en la elección del 2020, en quién va a ser candidato. Cada uno piensa en sí mismo, en qué es lo que conviene a su movimiento y qué es lo que lastima a los otros, y no salimos del entrampamiento. Pero tendría que haber primero un consenso de qué cosas tocar puntualmente y sacarlo adelante para luego finalmente abordar ese tipo de reformas. Si no, como ha pasado hasta ahora, ni la reforma electoral, ni la reforma de la Constitución, y mucho menos la bicameralidad van a poder hacer realidad. Vamos allá en las mismas condiciones precarias al 2020. Y un tema que es bien importante, el tema de la cifra repartidora. No puede ser posible que con el 38% se consiga el 55% de los congresistas. Es una distorsión, de tal suerte que ha ocurrido lo que ha ocurrido. Tendría que hacerse como en Francia. Cuando hay segunda vuelta, los congresistas se eligen con la segunda vuelta, con la proporción que hay en la segunda vuelta. De tal manera que el presidente que salga tenga pues una base congresal importante y no lo despatarrado que ocurrió con Kuczynski, que salió con 18 congresistas que ni siquiera eran un partido, ni siquiera un movimiento, ni siquiera eran amigos entre sí, y que no le dieron ninguna gobernabilidad en el Congreso, porque se dedicaron a otras cosas o a mirar cómo pasar el Ejecutivo y dejaron al presidente solo frente a la oposición. Antes que el tiempo nos gane, los requisitos para ser senadores tendrían una valla más alta según la propuesta del congresista de Belaúnde. Habría que tener por lo menos 2 periodos como diputado para poder acceder al cargo de senador y además por lo menos 10 años de ejercicio profesional. Esto, según la actual Constitución, que sería la que regiría esta nueva elección, ¿sería discriminatorio? Digamos, un analfabeto no podría nunca participar. Yo creo que es inviable, ¿no? Y lo curioso es que, en primer lugar, si esa propuesta se pusiera en práctica, ¿no es cierto?, entonces no habría posibilidad de impedir la reelección. Se está de alguna manera convalidando la reelección. Pero en segundo lugar, el congresista Belaúnde es por primera vez congresista. Entonces, sobre la base de qué experiencia plantea una cosa de esta naturaleza. Yo creo que los requisitos son básicos, los que vean en la Carta del año 33, 25 años para ser diputado y 35 años para ser senador. Tengan el grado de instrucción que tengan. Tengan el grado de instrucción que tengan, es lo que pasa hoy en el Congreso. ¿Por qué va a haber una situación distinta, no? O en todo caso para ambos ponerle pues instrucción superior, por lo menos, ¿no? Pero eso tampoco garantiza que sea un buen congresista. Pero en todo caso no puede haber pues una diferencia tan grosera entre una cosa y la otra, porque también sería inviable, ¿no?
Cambiando de tema, ahora sí, antes que ya el tiempo finalice, Nadine Heredia y Ollanta Humala aporta, según algunos análisis, de poder cambiar su situación de prisión a prisión domiciliaria. El señor, no le digo doctor porque parece que no lo es, Eloy Espinosa Saldaña, dice que su voto no garantiza ni lo uno ni lo otro. ¿Usted qué opina? No garantiza ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Yo creo que el Tribunal Constitucional está en un momento muy complicado de legitimidad. Y una crisis de legitimidad importante causada, entre otras cosas, por este señor que no es doctor, pero que dice que es doctor, que no es profesor principal, pero que se presenta como profesor principal, con su viaje y con el vacío que creó en el tribunal, ¿no? El tribunal lo que ha querido es sentar un precedente importante acerca de qué cosa es una detención provisional en juicio. La regla general es que uno tiene que tener juicio en libertad, y la excepción para el arraigo y facilitar el juicio es que la persona pueda ser excepcionalmente detenida. Pero esa regla se invirtió en el Perú porque a la gente le gusta ver sangre, a los procuradores les gusta ver sangre y a los fiscales les gusta ver sangre. Ya usted ve que en el caso de Ollanta y de Nadine Heredia, el fiscal hace 9 meses los tiene en la cárcel, pero no formula la acusación. O en todo caso a la población no le gusta ver a expresidentes que se fuguen como Alejandro Toledo, tampoco. Ese es el otro tema. Entonces, yo creo que el tribunal quería sentar un precedente importante, que ya en algún momento lo hizo el año 2002 con el caso de Bedoya Vivanco. Bedoya Vivanco también fue detenido provisionalmente y el tribunal ordenó su libertad y afrontó el juicio en libertad, y el último día que fue condenado de la sala pasó a la prisión. Pero la gente cree que la detención provisional es una condena adelantada y festeja eso, cuando lo que hacen es finalmente convalidar una detención arbitraria. Pero no ha logrado tener los votos suficientes. Para un precedente vinculante se requieren 5 votos. El tribunal está dividido en 4-3, sin saber cómo va a votar el doctor que no es doctor. Entonces mañana el tribunal tiene que decidir eso. Entiendo que el doctor que no es doctor ha regresado y va a votar presencialmente mañana, como lo ordena la Constitución, porque para eso juramentó. Los magistrados están sentados en su estrado, no hay magistrados por vía satélite, ¿no? A nadie se le ocurre que un magistrado de la Corte Suprema norteamericana va a mandar su voto por internet, decir, ustedes deliberen, pero yo acá está mi voto y me paseo por el mundo. Entonces, mañana tendría que darse una votación ajustada que va a disponer o la libertad o que continúen en prisión. Cualquiera de los dos temas va a generar mucha polémica, pero lamentablemente el tribunal no ha logrado el consenso para sentar ese precedente importante acerca de qué cosa es una detención provisional, teniendo en cuenta además que el fiscal Vela permanentemente ha estado presionando para que esa prisión se mantenga. Los fiscales creen que meter a la gente en la cárcel es un éxito del Ministerio Público, cuando el éxito del Ministerio Público es la condena, no cuánta gente va a la cárcel. Finalmente, el voto de un doctor que no es doctor y que juró al cargo diciendo que sí lo era, no vicia todo lo actuado durante un mandato que puede resultar siendo írrito? No, porque no juró diciendo que era doctor, él juró como magistrado. Además, no se requiere ser doctor para ser magistrado. De hecho, algunos magistrados no son doctores en Derecho. Lo que pasó es que él afirmó en su hoja de vida que era doctor, o sea, se mandó unos jamones que no le correspondía, lo cual es una falta ética. Por eso es que uno de sus colegas pidió su vacancia. Finalmente esa no prosperó, pero ciertamente lo deslegitima, ¿no? Acaba de renunciar ayer la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid por 2 cosas. La primera, por tener títulos falsos. Y la segunda, por robar en un supermercado. Por robarse en un supermercado 2 lociones, ¿no? Entonces, esas que no son delitos, son faltas éticas, que en un ciudadano común y corriente es un pecado venial, pero que un alto magistrado, un alto funcionario se convierte en pecado grave. Entonces, ¿cómo le puede decir a las personas, esa es la Constitución, esa es la moral, esta es la regla que usted tiene que decir cuando se presenta con un título que no le corresponde? ¿Cómo puede ser una gran autoridad cuando en un supermercado está robando 2 lociones que podía comprarlas fácilmente con la plata que gana? Esa falta ética es la que se sanciona. Eso no vicia su voto, pero sí vicia su condición de un magistrado. Muy bien, yo le agradezco enormemente por la gentileza de habernos recibido aquí en Pulso Parlamentario. Con todo gusto. Muchísimas gracias, y con ustedes, amigos, también muchísimas gracias por su audiencia. Será hasta la próxima edición de Pulso Parlamentario.